Continuamos en este nuevo video con la clase 15, en donde habíamos visto los criterios de congruencia que nos faltaban. Nos faltaban dos criterios de congruencia, el criterio LL y L, y vimos también el criterio de congruencia LLA. Habíamos hecho todas las observaciones sobre el cuidado que había que tener con este criterio. Y habíamos dicho al final de ese video que queríamos continuar hablando un poquito sobre la relevancia que tiene el criterio lado, ángulo, lado, que fue el único criterio en donde construimos explícitamente la transformación rígida, ¿no?, para llevar un triángulo en el otro. Con este criterio fuimos deduciendo todos los demás criterios. Los otros 4 criterios fueron deducidos a través de este. Entonces no necesitamos construir explícitamente la transformación rígida. También vimos al comienzo de la clase de hoy este teorema que complementa el criterio LAL. Es como que estamos tratando de hacer mucho énfasis en la importancia de este criterio, ¿no? Pues lo que vamos a hacer ahora es repasar algunos resultados que hemos probado hace varias clases, que los probamos construyendo explícitamente transformaciones rígidas, usamos simetrías centrales, en fin. Vamos a hacer una nueva demostración de algunos de esos resultados usando el criterio lado, ángulo, lado, evitando usar transformaciones rígidas. Bueno, ¿de qué resultados estamos hablando que vamos a demostrar usando el criterio LAL sin transformaciones rígidas? Bueno, les cuento los resultados. Son dos muy importantes. El primero de ellos es que en un triángulo dado los ángulos exteriores son mayores que los ángulos interiores no adyacentes. Ese resultado lo tenemos aquí, lo vimos en el video 24, que en este dibujito sería que el ángulo 1' es mayor que el 2 y que el ángulo 3. Bueno, acá está la demostración en donde usamos simetría central. Bueno, lo que les estoy diciendo es que vamos a hacer una nueva demostración de este resultado, que es media similar, pero evita hablar de simetrías centrales, evita hablar de transformaciones rígidas. A cambio, vamos a usar este criterio, que por supuesto este criterio sí usó transformaciones rígidas para ser demostrado, ¿no? Bueno, de este resultado, de esta parte A, se deducen varios otros muy importantes en los que no usamos nada de transformaciones rígidas. En la parte B de este teorema, que dice de que ángulo mayor se opone lado mayor y recíprocamente a lado mayor se opone ángulo mayor, en este dibujo que L1 es más grande que L3, sí, solo sí, el ángulo 1 es más grande que el ángulo 3. Este resultado se probó usando el A, o sea, en este no usamos transformación rígida, para el A sí, en este no. Bueno, aquí simplemente les pongo la foto de la demostración, en donde no aparecieron las transformaciones rígidas. Bueno, luego de haber probado B, bueno, sacamos como resultado este corolario de que en los triángulos rectángulos u obtusángulos está enunciado con rectángulo. Los otros ángulos son agudos y la hipotenusa es más grande que cada uno de los catetos. De ese resultado, la demostración no tiene transformaciones rígidas. Este corolario de que dice que la distancia de un punto a los puntos de una recta, a la cual no pertenece ese punto, la menor de todas se da con el pie de la perpendicular. Bueno, y finalmente toda esta seguidilla de resultados nos llevó a la desigualdad triangular y a la desigualdad poligonal, en donde no se usaron transformaciones rígidas. O sea, de todo este paquetito de resultados, el que usó transformaciones rígidas es el A, que es que los ángulos exteriores de un triángulo son mayores que los ángulos interiores no adyacentes. Entonces apuntamos a demostrar este resultado sin transformaciones rígidas. Y unas clases antes, en el video 22, habíamos probado el teorema de los triángulos isósceles, en el cual también hacíamos mucho uso de transformaciones rígidas para ver la existencia de bisectriz. Habíamos usado transformaciones rígidas. Bueno, este teorema, dado un triángulo isósceles, entonces si uno traza la recta que pasa por
el vértice opuesto a la base y el punto medio de la base, esa recta es mediatriz de la base, es bisectriz del ángulo opuesto, que los ángulos correspondientes a los lados congruentes son congruentes, y recíprocamente, si los ángulos son congruentes, entonces el triángulo es isósceles. Bueno, todo este teorema del triángulo isósceles está cargado de transformaciones rígidas. Ahora, bueno, como les estoy diciendo, relevancia del criterio LAL. Sabiendo el criterio LAL, vamos a poder demostrar este resultado primero, y usando este resultado vamos a demostrar el teorema de los triángulos isósceles, lo cual simplifica un poco la exposición en términos del uso de transformaciones rígidas. Queda todo el uso de transformaciones rígidas concentrados en el criterio LAL, que es en el único lugar donde aparece, y luego acá podemos evitar su uso. ¿Y por qué hablo de evitar usar transformaciones rígidas para demostrar? No, para nada. Aprender a usar transformaciones rígidas para hacer demostraciones en geometría es importantísimo, y por eso hemos expuesto los resultados en donde hemos usado las simetrías centrales y axiales para demostrar esto, y además ayuda en el orden de la exposición que venimos presentando. Sin embargo, puede ser que en el ejercicio de la docencia de secundario uno quiera demostrar estos resultados, quiera demostrar que los ángulos exteriores son mayores que los interiores no adyacentes, o probar todos estos resultados tan básicos como la desigualdad triangular, que las hipotenusas son más grandes que los catetos previo a probar el teorema de Pitágoras, o que a mayor ángulo se opone mayor lado, y por supuesto este teorema importantísimo de los triángulos isósceles, que en un triángulo isósceles los ángulos correspondientes son congruentes, y que la bisectriz del ángulo opuesto a la base es exactamente la mediatriz de la base. Y es posible de que la organización curricular en el secundario no contenga las transformaciones rígidas, entonces es como que está bueno saber demostraciones de estos resultados tan básicos que no utilicen transformaciones rígidas. Entonces, una manera de exponerlo es decir, vamos a aceptar el criterio lado-ángulo-lado, cuya demostración usó las transformaciones rígidas. Pero uno podría decir, este resultado lo vamos a considerar primitivo, vamos a aceptar este criterio de que esto vale, y a partir de este criterio es que vamos a demostrar estos resultados de los que estamos hablando. De hecho, que hay algunos autores que reemplazan los axiomas C1 a C4 por la siguiente estrategia. Incorporan un sistema de axiomas en donde dice hay una concepción de congruencia, que es una concepción abstracta, que hace que la congruencia sea una relación de equivalencia, es decir, simétrica, reflexiva y transitiva. Y esa relación de congruencia, que es abstracta, cumple el siguiente criterio por axioma, el criterio lado-ángulo-lado. Entonces, yo lo estoy haciendo muy informalmente, pero uno puede hacer formalmente lo que acabo de decir, constituyendo un paquetito de 3, 4 o 5 axiomas, de los cuales uno de ellos es el criterio LAL, y entonces con eso uno evita completamente hablar de transformaciones rígidas. No estoy haciendo eso de modo sumamente completo, pero en algún sentido bastante bien. O sea, estoy diciendo, aceptemos este criterio, y con este criterio vamos a probar todo este paquetito de resultados tan básicos de la geometría euclidiana. Vamos a la demostración de que todo ángulo exterior es mayor que los ángulos interiores no adyacentes. Acá tenemos el dibujo en el triángulo verde. Lo que vamos a probar es que el ángulo exterior 1' es mayor estricto que el ángulo 2. Hago énfasis en que terminamos probando de que 1' es mayor estricto que 2, no mayor igual, porque en la clase que viene vamos a necesitar, va a ser importante de que los ángulos exteriores son mayores estrictos que los ángulos interiores no adyacentes. Bueno, y como les decía, vamos a probarlo sin usar transformaciones rígidas. La otra vez lo habíamos probado usando simetría central. Acá vamos a evitar usar la simetría central y todas las transformaciones rígidas. Lo que sí vamos a necesitar es existencia de punto medio, o sea, vamos a demostrar este resultado aceptando el criterio lado-ángulo-lado y aceptando la existencia de puntos medios.
Bueno, lo que queremos ver entonces es que este ángulo 1' es mayor estricto que el ángulo 2. Entonces, tomamos el punto medio del lado x1, x2. Luego tomamos x tilde 3 sobre la semirrecta que sale de x3 y pasa por m. Y lo tomamos al x3 después del m, de modo tal que el segmento que nos queda, x3m, sea congruente a mx3 tilde. Bueno, para probar de que 1' es mayor que 2 estrictamente, lo que vamos a probar es que este ángulo que he dibujado acá con dos rayitas en lápiz es congruente al 2, y vamos a ver de que este punto pertenece estrictamente al interior del ángulo x2, x1, x4. Aquel x4 lo he puesto sobre la semirrecta x1, x3, pero del lado opuesto a x3. Así que ahora el objetivo es probar de que el x3 es interior a este ángulo y probar de que el ángulo x2, x1, x3 es congruente al x2. Empecemos viendo que el x3 tilde está en el interior del ángulo x2, x1, x4. Para eso tenemos que ver que el x3 tilde y el x2 están en el mismo semiplano con respecto a la recta x3, x1, y tenemos que ver que el x3 tilde y el x4 están en la misma semirrecta con respecto al x1, x2. Bueno, para ver eso, primero observamos el punto número 2, dice que el x3 tilde está sobre esta semirrecta roja que sale desde x3 y pasa por m, así que el x3 y el m están en el mismo semiplano con respecto a la recta x3, x1. Del mismo modo, el x2 está también sobre la semirrecta que sale de x1 y pasa por m, así que el x2 y el m están en el mismo semiplano con respecto a la recta x3, x1. Así que combinando las dos cosas, ambos, el x3 y el x2, están en el mismo semiplano que el m, así que el x2 y el x3 tilde quise decir recién, están en el mismo semiplano con respecto a la recta x3, x1. Así que tenemos ya una parte. Bueno, ahora veamos que el x3 tilde y el x4 están en el mismo semiplano con respecto a la recta x1, x2. Pero el m está sobre la recta x1, x2, y el m es el punto medio entre x3 y x3 tilde, así que el x3 tilde está en el otro semiplano que está el x3. El x3 tilde y el x3 están en distintos semiplanos con respecto a x1, x2, y como el x4 también está en distintos semiplanos que el x3 con respecto a x1, x2, llegamos a la conclusión de que x4 y x3 tilde están en el mismo semiplano con respecto a la recta x1, x2. Además, justamente que el m sea el punto medio del segmento x3, x3 tilde, te muestra que x3 tilde no está sobre la recta x1, x2, y al mismo tiempo te está mostrando de que no está sobre la recta x3, x1 porque está sobre esta semirrecta pasando el m. Así que el x3 tilde no está ni en la recta x3, x1 ni en la recta x1, x2, así que efectivamente el x3 tilde está en el interior del ángulo 1. Bueno, solo nos resta ver ahora de que el ángulo x2, x1, x3 tilde es congruente al ángulo número 2, porque una vez que hemos visto ahora que el x3 tilde es interior a este ángulo, nos va a quedar que un ángulo congruente al 2 está estrictamente contenido en el ángulo 1'. Así que justamente acá es donde vamos a usar el criterio LAL. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que sabemos? Queremos aplicar el criterio LAL. Miramos los triángulos X3, M, X2, este triangulito de acá arriba, y miramos el triangulito de acá abajo, el de X1, M, X3. Como M es el punto medio del lado X1, X2, entonces tenemos que el lado MX2 es congruente al lado MX1. Y además como M era también punto medio de X3, X3 tilde, porque eso por construcción, tenemos que los lados rojos de estos dos triángulos también coinciden, el X3M y el MX3 tilde.
Así que ahora nos queda, además de que el ángulo x3 mx2 es congruente al x1 mx3 por ser opuestos por el vértice. Así que acá tenemos el dibujito de todo lo que estamos considerando: el lado rojo, el lado verde y el ángulo comprendido entre ellos son congruentes en estos dos triángulos. Así que por el criterio lado, ángulo, lado, los triángulos son congruentes. Una vez que tengo que estos triángulos son congruentes, sé que la demás información del triángulo, el lado que nos queda y los otros ángulos, son congruentes. En particular, el ángulo número 2 de este triángulo es congruente al correspondiente ángulo número 2 en este otro triángulo, que es el mx1 x3 tilde. Así que tenemos que el x2 o m x1 x3 tilde es congruente al 2 y está estrictamente contenido en el ángulo 1', lo cual prueba lo que queríamos probar. Cerramos ahora la clase de hoy con la demostración del teorema de los triángulos isósceles. En su momento, lo habíamos hecho también usando simetría axial. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a aprovechar que acabamos de probar de que los ángulos exteriores de un triángulo son mayores que los ángulos interiores no adyacentes. Ese es el resultado que tenemos acá en la página 94. El A acá es donde habíamos usado simetría central, pero una vez que tenemos probado este resultado, sale sin usar transformaciones rígidas. La parte B, que es a mayor ángulo, se opone mayor lado y a mayor lado se opone mayor ángulo. La demostración de eso no necesitaba ya transformaciones rígidas. Bueno, está acá en la página 95, les recuerdo para que lo tengan presente. Justamente se deduce de la parte A. Bueno, justamente con este resultado de que mayor lado se opone mayor ángulo, y recíprocamente, es que podemos probar ahora que en un triángulo isósceles, que tiene lados L2 y L3 congruentes, los ángulos 2 y 3 tienen que ser congruentes. ¿Por qué? Porque si el ángulo 2 fuera mayor que el ángulo 3, entonces el lado 2 sería mayor que el lado 3. Absurdo, porque son congruentes. Y lo mismo, si el ángulo 2 fuera menor que el ángulo 3, entonces el lado 2 sería menor que el lado 3, que es absurdo porque son congruentes. Así que no queda más que el ángulo 2 sea congruente al ángulo 3. Y ahora vamos a probar que la bisectriz del ángulo 1 es la mediatriz del lado opuesto, ¿no? Del lado número 1. Así que trazamos la bisectriz es esta marrón. Eso corta la base en un punto P, que llamamos P, y entonces, bueno, insisto, B es la bisectriz. Queremos probar que B es mediatriz del lado rojo. Bueno, la hipótesis es que el lado 2 es congruente al lado 3. Eso es porque el triángulo es isósceles, ¿no es cierto? El lado 2 es congruente al lado 3. Y como B es bisectriz, estos dos ángulos que tenemos aquí son congruentes. Y miramos en estos dos triángulos, en los triángulos x3, x1p y px1, x2, tienen el lado x1p, el lado marrón, como lado común. Así que ahora el criterio lado, ángulo, lado me implica que estos dos triángulos que tenemos acá son congruentes. Así que todos los demás ingredientes de estos triángulos son congruentes. En particular, te queda que el lado x3p es congruente al lado px2, así que con esto hemos obtenido que p es punto medio. Estamos camino a probar que b es mediatriz, y además que los ángulos en p de cada uno de estos dos triángulos, es decir, el x3px1 y el x1px2, también son congruentes, pero estos son adyacentes, así que el hecho de que estos dos sean congruentes hace de que sean rectos, porque uno es el adyacente del otro. Congruentes implica que son rectos. Ya habíamos visto que era punto medio, y ahora vemos que está cortando el lado rojo en ángulos rectos, así que esta semirrecta B en verdad es parte de la mediatriz del lado L1.
Bueno, con esto cerramos la clase de hoy. La clase que viene empezamos a ver cuadriláteros y el axioma de paralelas. Vamos a incorporar el axioma de paralelas y el axioma de Arquímedes.